Sombras del pasado. Mi secreto inquebrantable. Dicen que hay momentos que te persiguen para siempre, se adhieren como sombras silenciosas, siempre presentes. Han pasado 2 años desde aquel día, 2 años desde que todo cambió. Se suponía que sería simple, un viaje a la playa con mi hijo Leonard. Mi esposo Phoenix no pudo venir, nunca podía. El trabajo siempre fue lo primero y yo estaba acostumbrada a la soledad. Pero aquel día no fue normal, ni aquel instante, ni ahora. Extendimos las toallas de playa. El sol estaba ardiente, tal vez demasiado intenso. Me acosté, sintiéndome por fin liberada del ruido del mundo. Le pedí a Leonard que me ayudara a untarme aceite en la espalda. No lo pensé 2 veces. Es mi hijo, mi niño. ¿Por qué lo habría hecho? Al principio no fue nada, solo sus manos sobre mi piel, pero luego lo noté. Percibí cómo se demoraba, más y más abajo, y no lo detuve. ¿Por qué no lo hice? Crees que te conoces a ti misma, crees que conoces a tu familia, pero siempre hay un momento que puede desbaratarlo todo. Para mí, sucedió ese día en la playa, y nunca volví a ser la misma. Phoenix y yo llevábamos más de 15 años de casados. Si le preguntaras a cualquiera que nos conociera, dirían que éramos la pareja perfecta. Una bonita casa, buenos hijos, una vida estable, pero no ves las grietas hasta que estás dentro de los muros. No experimentas el vacío a menos que lo vivas. Durante años, el trabajo de Phoenix fue su mundo. Él trabajaba hasta tarde, fines de semana, días festivos. Me decía a mí misma que lo hacía por nosotros, que las horas extra y dedicación eran por la vida que estaba construyendo para nuestra familia. Pero después de tanto tiempo, esa historia comienza a desmoronarse. ¿De qué sirve una casa si nunca hay nadie? Me volví invisible para él. Cuando regresaba a casa, apenas me miraba. Dejó de preguntar cómo me encontraba, qué quería, qué necesitaba. Hablamos en frases cortas, principalmente sobre cuentas, comestibles y los niños. Él quería a Leonard y a su hermana pequeña, lo creo, pero incluso con ellos, su presencia era como una sombra. Estaba allí, pero no realmente. A menudo me sentaba a la mesa frente a él preguntándome si todavía me veía. Aquella mañana, recuerdo estar en la cocina mientras Phoenix se apresuraba hacia la puerta. Agarró su maletín, dio un ósculo en la parte superior de la cabeza de Isa y me miró solo una vez. Lo siento, Freya, no puedo ir hoy. Surgió algo en el trabajo. Ni siquiera discutí, simplemente asentí como siempre, con la garganta tensa. Me dije a mí misma que estaba bien, que Leonard y yo podíamos ir solos. Leonard tenía 16 años en aquel entonces, alto y tenguer con los mismos ojos marrones que su padre, pero un rostro más suave. No dijo mucho, incluso cuando le dije que seríamos solo nosotros dos. Creo que él también se había acostumbrado a que su padre se ausentara. Simplemente se encogió de hombros, cogió las bolsas y me siguió hasta el coche. Lo miré en el asiento del pasajero en el camino, con los auriculares puestos, mirando por la ventana como hacen todos los adolescentes. No pude evitar sonreír. Estaba creciendo muy rápido y a veces me preguntaba si parpadeaba, también lo perdería. El viaje a la playa se hizo eterno. Mi mente divagaba, como siempre hacía, hacia Phoenix. Pensé en todas las cosas que solíamos hacer juntos, noches de cine, largos paseos, viajes sin destino solo por diversión. Pensé en la forma en que solía acariciarme, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando me veía. No había sentido eso en años, no había sentido nada. Estaba tan cansada de ser invisible. Finalmente llegamos, y Leonard me ayudó a llevar las bolsas a un lugar tranquilo cerca del agua. Extendí las toallas mientras él colocaba la sombrilla. No sé por qué, pero de repente tuve la necesidad de hablar con él. Tal vez porque era el único que estaba allí, o tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara. «Es agradable salir, ¿verdad?», dije, tratando de sonar alegre. Él simplemente asintió, apartándose el cabello con la mano. «Sí, mamá». Me acosté sobre la toalla, permitiendo que el calor del sol se filtrara en mi piel.
No me moví por un rato. Simplemente me dejé estar, como si intentara quitarme el peso de los últimos años, aunque solo fuera por una hora. Pero luego recordé el aceite. Me giré hacia Leonard. ¿Puedes ayudarme a untarme esto en la espalda? Pregunté. No alcanzo. Me miró por un segundo, casi dubitativo, antes de tomar la botella de mi mano. Me recosté boca abajo sobre la toalla y esperé. El primer contacto fue suave, cauteloso. Sus manos estaban inseguras, como si no quisiera hacerme daño. Sonreí para mis adentros porque me recordó a cuando era pequeño, cuando me tomaba de la mano para cruzar la calle. Sus manos eran tan pequeñas entonces. ¿Puedes apretar un poco más?, dije, con la voz ahogada. Está bien. Me obedeció y sus manos se afirmaron mientras esparcía el aceite sobre mis hombros y bajaba por mi espalda. Cerré los ojos y traté de concentrarme en la calidez, el ritmo de su fricción. Por un momento, me permití disfrutarlo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había acariciado, y ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Pero luego advertí que sus manos se deslizaban más abajo, lenta, cuidadosamente, a lo largo de la curva de mi espalda baja. Mi aliento se cortó en mi garganta y abrí la boca para decir algo, pero no salió nada. Mi mente corría, pero me quedé en silencio. Me dije a mí misma que no era nada, que solo estaba ayudando, que me lo estaba imaginando, pero no era así. Sus manos se detuvieron allí por un momento, cerca del borde donde terminaba mi toalla. Pude sentir su vacilación, pude sentir la mía. Y en lugar de detenerlo, dije, «Está bien. También puedes frotar allí». Las palabras permanecieron en el aire como algo nocivo, y tan pronto como salieron de mi boca, supe que no podía retractarme. Leonard no dijo nada. Tampoco se detuvo. Cerré los ojos con fuerza y sentí sus manos sobre mí más abajo de lo que deberían haber estado. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podría oírlo. Quería moverme, sentarme, decirle que se detuviera, pero no lo hice. No pude. Lo consentí. Incluso ahora, no sé por qué. Quizás fue la soledad. Quizás estaba demasiado desesperada por sentirme deseada, aunque estuviera mal. O tal vez simplemente ya no me importaba. Ese día en la playa, algo se rompió dentro de mí, y nada volvería a ser igual. Si has llegado hasta aquí en la historia, gracias por acompañarme. Sé que no es fácil de oír, y aprecio que escuches. Si encuentras este video interesante o crees que alguien podría identificarse con lo que comparto, tómate un momento para presionar el botón de me gusta y suscribirte. Realmente me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y me hace saber que no estoy sola aquí. Bien, volvamos a la historia. Después de ese día en la playa, algo cambió. No podía ignorarlo. La forma en que pensaba, lo que veía, y la forma en que Leonard me miró después no fue solo una mirada prolongada o un instante fugaz, fue constante. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo diferente en él. Algo que no quería nombrar pero que no podía ignorar. Intenté ocultarlo. Cuando llegamos a casa esa noche, hice todo lo posible por actuar con normalidad. Preparé la cena, le pregunté a Leonard sobre la escuela, doblé la ropa hasta altas horas de la noche, con las manos temblando todo el tiempo. Seguía reviviendo todo lo que había sucedido, sus manos, la forma en que se detuvo, la tensión que experimenté en mi ser. Me odiaba a mí misma por ello, y lo odiaba a él por hacerme experimentarlo con mi propio hijo. Phoenix no advirtió nada. Llegó a casa tarde como de costumbre, exhausto, con el rostro cansado. Me rozó la mejilla por costumbre, solo un fantasma de lo que solía ser. ¿Día largo?, pregunté, esperando algo de conversación. Gruñó y asintió, ya a mitad de camino hacia la sala de estar. Siempre era así. Su presencia se percibía como una ocurrencia tardía, y me sentí invisible de nuevo. Esa noche, me acosté en la cama, mirando el techo mientras Phoenix respiraba suavemente a mi lado.
La casa estaba en silencio, pero mi mente no. No podía dejar de pensar en Leonard. Sus manos, su mirada. Sabía que estaba mal. Sabía que tenía que detenerlo, lo que fuera, antes de que fuera más lejos. Pero había otra parte de mí, algo oscuro, algo solitario que quería aferrarse, que anhelaba la atención, la caricia, la sensación de ser vista. Los días pasaron y Leonard no dijo nada, pero su silencio habló más fuerte que las palabras. No me evitó, no exactamente. En cambio, se mantuvo más cerca. Lo sorprendí mirándome cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando me sentaba sola en el sofá por las noches, y lo permití. No lo detuve. No me detuve a mí misma. Luego llegó el siguiente fin de semana. Hacía calor de nuevo y la casa se sentía sofocante. Phoenix estaba fuera en el trabajo, cumpliendo otro turno tardío, dejándome sola con Leonard, justo como antes. Le pregunté si quería volver a la playa, solo nosotros dos. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que salir me aclararía la mente. Tal vez quería ponerme a prueba, ver si podía alejarlo todo. El viaje fue silencioso esta vez. Sin embargo, Leonard no se puso los auriculares. Simplemente se sentó allí mirando por la ventana, con la rodilla rebotando nerviosamente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero cada vez que abría la boca, las palabras se atoraban en mi garganta. Cuando llegamos a la playa, estaba casi desierta. Recuerdo lo azul que estaba el agua, lo agradable que se percibía la brisa en mi cara. Extendí las toallas de nuevo como antes, y Leonard ayudó a preparar todo. Esta vez no le pedí que me aplicara aceite en la espalda. No pude. En lugar de eso, me acosté allí, con los ojos cerrados, fingiendo que todo estaba bien. Pero incluso con los ojos cerrados, podía notar su presencia. Podía advertir que me estaba mirando. El verdadero punto de ruptura llegó más tarde esa tarde. Decidimos enjuagarnos en las duchas de la playa antes de volver a casa, solo para quitarnos la arena. Pero algo sucedió entonces, algo que todavía no puedo explicar. Cuando llegamos a las duchas, Leonard fue primero, dejando que el agua corriera por su espalda. Me quedé a un lado, mirándolo por un momento antes de entrar a su lado. No sé qué me sucedió, pero me quité la ropa exterior y me paré junto a él, el agua fresca contra mi piel. Leonard me miró sorprendido. No sé si fue sorpresa, confusión u otra cosa, pero no dijo ni una palabra. Lo miré, realmente lo miré, y dije: «Deberías quitarte los pantalones cortos también. Tienes que enjuagarte bien». No sé por qué lo dije. Tal vez quería probarme a mí misma que podía controlarlo, que podía detenerlo. O tal vez lo estaba probando a él, probándome a mí misma. Dudó por un segundo, luego hizo lo que le dije, retirándose los pantalones cortos. Y allí estábamos juntos, solos, el agua cayendo en cascada sobre nosotros, nada más que lo que ambos experimentábamos. Le di la espalda y dije suavemente: «Ayúdame con mi espalda». Y lo hizo. Sus manos estaban cautelosas de nuevo, justo como antes, pero no se podía negar la tensión. La percibí en él, la percibí en mí. Cuando rozó mi cintura, me congelé. El aire pareció volverse denso a nuestro alrededor, el sonido del agua ahogando todo lo demás. Podría haberme alejado, podría haberlo detenido, pero en lugar de eso, me recosté más cerca de él. Agarré sus manos y las guié hacia mi parte superior del cuerpo, y cuando lo hice, él no se apartó. Lo que sucedió después, no puedo explicarlo. No lo detallaré. Fue un instante, un borrón de necesidad, soledad y algo más, algo que no quiero nombrar. No fue suave y no fue lento, fue desesperado, apasionado, incorrecto en todos los sentidos, pero no pude detenerlo. No quise. Y cuando terminó, nos quedamos allí, el agua aún corriendo sobre nosotros, el mundo desvaneciéndose, pero no la verdad. Me abrazó entonces, me abrazó como nadie lo había hecho en años, y lo permití. Después, no hablamos. Nos secamos, empacamos y caminamos de regreso al coche en silencio.
Miré a Leonard por el rabillo del ojo, su rostro encendido, su andar rígido. Sabía que lo había arruinado todo. Sabía que habíamos cruzado una frontera que nunca podría borrarse. Y sin embargo, por primera vez en años, me sentí viva. El viaje a casa fue silencioso al principio. El coche se percibía demasiado pequeño, demasiado pesado, como si el aire mismo ejerciera presión sobre nosotros. Agarré el volante, tratando de concentrarme en la carretera, pero mi mente daba vueltas. Todavía podía recordar a Leonard, sus manos, su cuerpo, el peso de lo que acabábamos de hacer. Seguía lanzándole miradas en el asiento del pasajero. Estaba rígido, mirando por la ventana, con el rostro encendido, la mandíbula apretada, y luego, de la nada, habló. «Mamá», dijo, su voz baja, casi incierta. No lo miré. No pude, pero lo escuché. «¿Qué sucedió allá?» Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, pensé en fingir que no había oído, desestimarlo, cambiar de tema. Pero ya no tenía sentido fingir. No después de lo que habíamos hecho. Tomé un hondo respiro y respondí. No sé. Era la verdad, o al menos lo más cercano a ella. No sabía lo que había sucedido ni por qué. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. Estábamos tan callados después de eso, sentados allí en la oscuridad. Pensé que eso sería todo, que iríamos a casa, intentaríamos olvidar y fingiríamos que no había pasado nada. Pero Leonard tenía otras ideas. Antes de que pudiera abrir la puerta del coche, se inclinó y me besó. Comenzó vacilante, como si temiera que yo me apartara, pero no lo hice. Le permití besarme y le devolví el beso, y luego perdí el control. No sé si fue la soledad, los años de abandono, o la forma en que Leonard me miró como nadie lo había hecho en tanto tiempo, pero permití que sucediera allí mismo, frente a nuestra casa. Leonard me acercó a él, sus manos deslizándose sobre mí como si pertenecieran allí. Me sentí viva, me sentí deseada, me sentí vista por primera vez en años. No me importaba nada más. No sé cuánto tiempo permanecimos así, entrelazados. Pero finalmente, entramos. No recuerdo mucho del camino a la puerta, solo la sensación de su mano en la mía, el silencio entre nosotros zumbando como electricidad. No hablamos, no lo necesitábamos. Una vez dentro, todo se intensificó, como si nos hubiéramos estado conteniendo demasiado tiempo y la presa finalmente se hubiera roto. Los días que siguieron fueron un borrón. Leonard se quedó cerca de mí, siempre encontrando razones para rozarme o mirarme cuando nadie más observaba. Me dije a mí misma que me detuviera, que me alejara, que pusiera fin a todo. Pero cada vez que lo miraba, veía la misma soledad. La percibí. Era como si fuéramos espejos el uno del otro, reflejando la misma necesidad, el mismo vacío. Y no podía decir que no. No quería. Por la noche, me acostaba en la cama junto a Phoenix, mirando el techo, escuchando el sonido de su respiración. Pensaba en Leonard en la habitación de al lado, en cómo se sentían sus manos, en cómo me hacía sentir viva de nuevo. Y luego cerré los ojos, culpa enrollándose en mi interior como una serpiente. Sabía que no podía mantenerse. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. La tensión entre nosotros se hizo más fuerte cada día hasta que finalmente explotó. Era tarde una noche. Phoenix estaba en el trabajo de nuevo. Isa dormía y Leonard y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando los platos, tratando de distraerme de todo, cuando lo noté detrás de mí. Me giré y allí estaba, mirándome de la misma manera que en la playa. «Leonard», dije suavemente, tratando de advertirle, pero no se detuvo. Él se acercó más, tan cerca que pude percibir su aliento en mi cuello. «Mamá», susurró, «no puedo dejar de pensar en ti». Me congelé. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podría estallar. Quería decirle que se detuviera, que volviera a su habitación, que me dejara sola. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré y dije lo único que no debería haber dicho. Yo tampoco puedo parar. Y eso fue todo.
Ese fue el momento en que todo se desmoronó. Leonard me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez, desesperado, y le devolví el abrazo. No me importaba que estuviera mal, no me importaba Phoenix, ni Isa, ni la vida que habíamos construido. Todo lo que importaba era él, Leonard, mi hijo, la única persona que me hizo sentir que importaba. Las cosas nunca han sido normales desde ese día en la playa. De hecho, no estoy segura de que alguna vez lo vuelvan a hacer. Leonard y yo cruzamos una frontera que no se puede retornar, por mucho que intente convencerme de lo contrario. Lo que comenzó como un momento se convirtió en algo que no puedo controlar. La culpa está ahí, pesada, constante, pero no me detiene. Y esa es la parte que más me asusta. Miro a mi esposo, Phoenix, y a mi hija todos los días, y me pregunto cómo no lo ve, cómo no advierte las grietas que se extienden por nuestra familia. Tal vez están demasiado absortos en sus propias vidas para verme deslizarme, o tal vez he mejorado en ocultarlo, pero en el fondo sé que no puede durar para siempre. Los secretos tienen una forma de revelarse, y cuando lo hagan, las consecuencias lo destruirán todo. He intentado parar. Me he dicho una y otra vez que está mal, que Leonard merece algo mejor, que yo merezco algo mejor, pero cada vez que me acaricia, cada vez que me mira como si fuera la única persona en el mundo, me pierdo. Me hace sentir viva de una manera que no había experimentado en años, tal vez nunca. Y esa es la verdad con la que tengo que vivir. No sé cómo arreglar esto. No sé si puedo arreglarlo. Y es por eso que comparto mi historia con ustedes. Quizás alguien ahí fuera tenga una respuesta, algo en lo que no he pensado. Tal vez puedan ayudarme a encontrar una salida a este lío que he creado antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, si tienen algún consejo, si han estado en una situación similar o conocen a alguien que lo haya estado, me encantaría escucharlos. Y si no, que esto sirva como una advertencia. La soledad puede empujarte a lugares a los que nunca pensaste que irías. No permitas perderte como yo lo hice. No permitas que tu mundo se desmorone antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo, porque una vez que cruzas esa frontera, no hay marcha atrás. Gracias por escuchar. Por favor, compartan sus pensamientos, denle a me gusta a este video si lo encontraron útil y suscríbanse para más. Necesito saber que no estoy sola. A veces las mayores traiciones no son las que cometemos contra los demás, sino las que cometemos contra nosotros mismos.